Entramos en lo que es la segunda temporada ya de este espacio Ruta Nacional Malvinas, creado por Rubén Russo desde Berazategui, y donde hemos ido conociendo los testimonios de lo que fue la guerra, hemos conocido la historia de nuestras Islas Malvinas y también hemos tenido un primer ingreso a lo que son los fundamentos del derecho internacional, sobre todo del derecho internacional humanitario, para certificar, para basar cuando decimos que las Islas Malvinas son argentinas. Hoy es un momento muy especial en nuestro espacio porque vamos a profundizar en lo que fue el escenario geopolítico de aquella guerra y también a reforzar los fundamentos legales que tiene nuestro país. Primero lo pasamos a buscar a Rubén Russo por Berazategui. Rubén Russo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, es una oportunidad histórica la que tenemos en nuestra Ruta Nacional Malvinas de tener a un referente internacional, especialista en derecho humanitario internacional. Hace poco me comentaba de haber obtenido este título y la alegría que tenía. Así que nos vamos a encontrar enseguida con él. Doctor Pablo Garay, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a ustedes y a toda la audiencia. Pablo, cuando hablamos la última vez, no habías recibido este título de especialista en Derecho Internacional Humanitario. Claro, porque era de Ecuador y tuvimos todo el año lectivo hasta que llegó el fin de año y esto, y después aproveché enero para cerrar dos universidades europeas que, bueno, los costos en dólares siempre nos perjudican, pero valía la pena, que era Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, en los cuales se estudia en gran parte los Balcanes, Irak y cosas que hoy, quizás si ustedes tienen tiempo, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Europa, justo un conflicto y una situación bélica. Así es. Pablo, en este marco de la Ruta Nacional Malvinas, uno tiene que reconstruir lo que fue aquel escenario geopolítico, cómo se movieron los bloques, cómo se movieron los países, los organismos internacionales, cómo respondieron ante el conflicto. Creo que algunos respondieron como esperábamos y otros no. Contanos cómo era aquel escenario. Sí, en aquel escenario se vio bien claro, siempre soy muy crítico del rol de Joe Biden porque se vio muy claro que en el caso este se aplicó la OEA, el TIAR, y cuando se aplica el TIAR, Argentina gana y solo hubo dos abstenciones. Argentina gana abrumadoramente. Y sin embargo, el rol de Joe Biden fue de negar esto y salir y buscar una excusa en este organismo que se llama Naciones Unidas y buscar precisamente ese famoso paper de agresión. Cuando tuvieron ese paper de agresión, establecieron que ya no tenían obligación sobre el TIAR, algo que habían firmado. Entonces Argentina tuvo continentalmente un éxito, pero quizás no tuvo la diplomacia de considerar a todos los actores y todas las circunstancias. Eso es un llamado de atención para la diplomacia que tuvo Argentina en el 82. Argentina Pablo, para, no tuvo muchos profesionales. para las nuevas generaciones, recordanos qué fue el TIAR. Claro, el TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se firma y se firma durante la creación de la OEA, durante esos años, y establecía algo que se llama la doctrina Monroe, que ahora en derecho internacional no se estudia mucho porque ya no tiene mucho sentido, que era un postulado simple que decía que la América era para los americanos. Pero después nunca se cumplió, porque si vimos después Cuba, la influencia soviética, otros países con la influencia europea, otros países con la influencia británica, ese principio quedó como un principio teórico, no pudo, como instrumento, no sirvió para detener el avance de otras potencias sobre el continente americano. Vamos a seguir con el tema, pero bueno, le vamos a dar lugar también a Rubén Russo. Rubén.
Sí, Pablo, para ir entendiendo un poquitito mejor, cuando vos decís que, digamos, Biden o Estados Unidos se agarra o genera ese paper por el tema del conflicto, ¿es una vez iniciado el conflicto, o sea, que recuperamos las islas a partir de ahí, sería eso? Claro, porque el miedo de Estados Unidos se dio con la siguiente situación. Cuando se recupera Malvinas, el Reino Unido, en su conjunto, estaba decidido, pero ellos no iban a utilizar a la OTAN. Tampoco era algo que estuviera sucediendo dentro de un país de la OTAN, porque en ese entonces ellos eran un territorio de ultramar administrado únicamente por Reino Unido. Entonces, pidieron ayuda a Joe Biden y Joe Biden está en varios sitios de internet, en el YouTube, por ejemplo, se puede buscar y él operó y gestionó desde el Partido Demócrata, porque él era del Partido Demócrata y él era senador en esa época, no era un desconocido, él ya era senador, y gestionó ante Naciones Unidas esa declaración, ese famoso paper de agresión que les sirve para evitar las obligaciones del TIAR. De un modo totalmente distinto a lo que actúa Naciones Unidas en otros casos, que establece casos de agresión, establece dictámenes. En este caso hizo un dictamen para favorecer a Joe Biden y a los demócratas de Estados Unidos. Con eso ya se liberaron de Argentina y no nos ayudaron. A ver si entiendo, si nosotros no hubiésemos recuperado las Malvinas y el TIAR se tendrían que expedir al respecto, no le quedaba otra a Estados Unidos que apoyar a Argentina. Claro, pero ellos de todos modos buscaron conseguir esa declaración de agresión, de todos modos, no les importó absolutamente nada, ni siquiera les importó que toda la OEA, en un 98%, esté totalmente de acuerdo con la recuperación de las islas. Es decir, que lo forzó a una situación en la cual se vieron en un aprieto y decidieron buscar ese paper de agresión. Si nosotros hubiéramos optado quizás por una colonización distinta o ir buscando otro tipo de avance que llevaban muchos años y poner población, buscar una recuperación de ese tipo, hubiera sido distinto, no hubiéramos tenido ese peso del paper de agresión. Son simples hipótesis, quizás otros pensadores la vieron posible, pero en ese momento lo que hizo Argentina fue recuperación. Esa recuperación llevó a que los aliados que teníamos no nos ayudaron. Pablo, el TIAR y la OEA, con este panorama que estás describiendo, lo que desnudaron fue el poder real y el poder formal. Es decir, formalmente se cumplía un rol en estos organismos, hubo estos dictámenes que vos mencionás, sin embargo el poder real hizo que se sacaran estas declaraciones. Claro, precisamente porque Argentina cuando va a la elección llevó a su delegado de la OEA, cumplió todo el rol, llevaron una elección y la elección salió favorable, solo Exacto. 2 abstenciones. Todo Exacto. el continente apoyó a Argentina, menos Estados Unidos, y ahí vemos el poder real. Ellos decidieron, sobre el fin de abril, decidieron operar sobre Naciones Unidas para evitar esto y colaborar con la OTAN, colaborar solapadamente, sin hacer algo abierto. Esto en el marco de nuestro continente americano. ¿Qué pasó con Europa durante la guerra por nuestras Malvinas? Y con Europa hay varias cuestiones, porque en Europa también se mezcla un poco de lo que nosotros vimos o estamos viviendo con la situación de Europa actual. Europa en los 80 tenía un primer ministro en la Unión Soviética, ellos tenían el Pacto de Varsovia, y el Pacto de Varsovia establecía una defensa que era como un contrapeso de la OTAN. Entonces ese Pacto de Varsovia, quizás Argentina tuvo en esa diplomacia, no tuvo la astucia y pensó que los que habían sido, entre comillas, aliados circunstanciales por $1, por algún plan económico del 70 y tanto, con esa famosa época de plata dulce, quizás pensaron que todo era amor con esa gente y que a la hora de una guerra, de un conflicto ya armado, nos iban a ayudar y no nos ayudaron. En cambio, la Unión Europea tuvo
en los 80 Leónidas Brezhnev, que veía la geopolítica con otros ojos, porque él era el ideólogo de varias coyunturas, el Pacto de Varsovia lo tuvieron muy fuerte, y muchos países de Europa en gran parte apoyaban a Argentina y decidieron que la OTAN no participe abiertamente, porque también era un compromiso para la OTAN, no había un país afectado realmente y no valía la pena inmiscuirse en un conflicto tan complicado y tan lejano. Entonces decidieron que no, que la OTAN no era el instrumento. Bien. Pablo, ¿es realidad o es mito eso que en algún momento previo al conflicto tuvimos así como una palmadita en la espalda de Estados Unidos, como diciendo, vayan, denle para adelante que esto queda acá, o van a tener nuestro apoyo, o algo por el estilo? Y el principal apoyo es la firma del TIAR, porque la firma del TIAR significa, y todas las reuniones que se hacen del TIAR son como reuniones dentro del marco de la OEA, son reuniones diplomáticas en las cuales existen esas palmadas en la espalda y decirles, estamos con ustedes, somos todos amigos, somos todos del mismo continente y los vamos a apoyar. Eso existe porque precisamente está firmado en el TIAR y en distintas declaraciones que ellos dijeron siempre vamos a defender lo que se llama integridad territorial y todo el continente. Y después a la hora de la verdad, como dice el conductor, el poder real muestra que decidieron no cumplir con lo que habían firmado durante años. Este marco geopolítico, este escenario que se genera durante el conflicto, Pablo, ¿te aporta elementos para la solidez con la que nos has hablado de la postura argentina en el marco del derecho internacional humanitario? Sí, aporta porque todo, pasan los años y se va estudiando a veces más y más, porque también tenemos un límite, que es el límite que establecieron los ingleses sobre utilizar el material como material clasificado, inclusive con lo último que estuvimos investigando, que fue esto de cuando ellos realmente revelan abiertamente que hubo traslado de ojivas nucleares. Eso es muy grave, y en este caso tenemos un caso casi único en el mundo, que es un acusado internacional porque confesó ser violador de la Convención de Ginebra, y Reino Unido es firmante de la Convención de Ginebra y también de los protocolos adicionales del 77. Es decir, ellos se habían comprometido a no traer armas nucleares y después trajeron armas nucleares y lo confesaron hace cuestión de 2 meses. Rubén. Tratados previos al TIAR o todo lo que se refiere digamos, a la operación de la OEA y eso, previo al conflicto, muchos años antes o no tantos, ¿qué había? En realidad lo que había era quejas de parte de Argentina de un territorio ocupado desde 1833, pero no había un tratado que establezca una gran amistad ni nada por el estilo. Había simplemente quejas diplomáticas que no llegaban a una entidad fuerte, y había una presencia débil de parte del Reino Unido. Era una presencia, yo considero débil, no era una presencia muy marcada ni muy fuerte. En cantidad de personal militar también se ve también en la cuestión muy clara que ellos marcan que ellos eran kelpers, ellos no tenían la ciudadanía europea ni tampoco la británica de ningún tipo. Ellos eran súbditos de la reina, integraban al Commonwealth, pero como personas muy alejadas y de calidad muy baja comparada con un ciudadano inglés que viva en Londres. Eso muestra a las claras que no tenían una presencia muy clara y ni muy fuerte. Pablo, quiero aprovechar tu conocimiento de estos organismos internacionales a los que confluyen nuestros países americanos. El conflicto de Malvinas desnudó este poder real y este poder formal. Organismos como la OEA, el mismo TIAR,
colapsaron en la opinión de los públicos y en la opinión de la gente de cada uno de nuestros países. Luego de Malvinas, ¿se generó algún otro organismo que fuera más confiable, donde pudieran tener mayor poder nuestros países por sobre Estados Unidos? Y se estableció, por ejemplo, bueno, Estados Unidos es parte de eso, pero ellos se tomaron como toda la Guerra Fría como un momento de utilizar otro tipo de políticas de presión y cesión, pero no tenían enfrentamientos. Es más, la OTAN lo dice muy claro, en eso hay que ser bastante claros, porque hay personas que dicen que la OTAN combatió y la OTAN no combatió, porque la OTAN lo dice muy claro hasta en sus declaraciones y en su página y en su declaración pública. Ellos dicen que ellos se jactan y son orgullosos de no haber tenido ni un enfrentamiento durante la Guerra Fría, y solo tuvieron participaciones en los Balcanes desde el 91 en adelante, con las guerras de los Balcanes. Es decir, que ellos tomaron un rol como más fuerza después de la Guerra Fría. Tomaron un rol de mayor fuerza. La OTAN se puede decir que se fortaleció después de todos estos sucesos, y la OEA y bueno, el TIAR perdió fuerza y se debilitó porque demostró que no era un instrumento muy real ni muy posible de ser aplicado. Después la OTAN también se fortaleció la Unión Africana y se fortaleció la Unión Euroasiática, que se llama Unión Euroasiática, que eso ya tiene que ver con el conflicto actual que está sucediendo en Europa. Claro. ¿Rubén? Si como vos decís, el TIAR hubiese, digamos, hecho lo que tenía que hacer, hubiese estado a la altura de las circunstancias, ¿qué tendría, digamos, cuál era el límite de operación que tenía? ¿De hacer qué, digamos? ¿O hasta dónde? Bueno, si hubieran aplicado el TIAR y Estados Unidos no hubiera hecho esa pequeña traición, esa gran traición, ellos tendrían que haber enviado tropas y haber tomado defensa del continente, porque durante años habían tomado el continente como un patio trasero y ellos se decían gendarmes. Después, en esto se demostró que no eran realmente los gendarmes, e inclusive después vuelven a reactivar su rol de gendarmes. Es decir, ahí vemos cómo a Argentina la dejaron de lado y después vuelven a tomar su rol de gendarmes en el 83 con la invasión de Granada. Y con esa invasión de Granada la hacen y le preguntan si tenía algún personal o si necesitaba algo precisamente a Margaret Thatcher, porque hay un llamado telefónico que está inclusive en estos sitios de internet hoy revelado entre quien era presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la llama a Margaret Thatcher y le dice que sus soldados ya estaban presentes en Granada realizando una protección, derrocando a una persona y realizando la protección de ciudadanos americanos, porque había algunos estudiantes. Y también le requería si ella necesitaba alguna ayuda. Es decir, que Granada fue invadida unos meses después de que haya sucedido lo de Malvinas y sin ningún tipo de problemas. Posicionándonos en el momento de la guerra, digamos, esto de que el TIAR no se pudo aplicar. Si la guerra hubiese durado 2, 3, 4 meses más, 6 meses más, ¿eso estaba todavía como charlándose o era una determinación que ya se había tomado y por más que la guerra hubiese seguido el tiempo que hubiese seguido, no iban a actuar? No iban a actuar porque cuando ellos obtienen el paper de agresión, de inmediato se excusan en el TIAR, presentan esta carta de agresión y ya se excusan. No actúan ni siquiera que dure un mes, 2 meses o 10 meses o 15 años. No iban a actuar. O sea que nos abandonaron. Es el rol de Joe Biden. Por eso tenemos que tener también en claro con lo que está sucediendo hoy, que se está hablando mucho. El rol de Joe Biden fue traicionar y abandonar. Esas son sus cartas. Entonces, cualquiera que haga un pacto, un trato con personas como Joe Biden, tiene que saber que su carta va a ser siempre el engaño y la traición.
Pablo, recién nos decías que este escenario geopolítico que hemos analizado de estos organismos, de los países, el poder real, el poder formal, ha reforzado nuestro reclamo en el marco del derecho humanitario internacional. Así lo hizo la Argentina. ¿Cómo ha sido el derrotero de la diplomacia argentina en los distintos organismos planteando este derecho? Sí, eso es muy interesante porque es una puerta que se abre, inclusive esta de hace 2 meses, cuando ellos dicen que y confiesan su acto de haber traído ojivas nucleares, ellos confiesan y además confesaron, porque lo confesaron hace años, que ellos, al establecer una zona de exclusión, delimitaban una guerra, una zona de exclusión, pero el crucero General Belgrano lo persiguieron y lo hundieron fuera de la zona de exclusión. Eso es un crimen de guerra, eso es un crimen de guerra muy grave y se paga con varios, bueno, lo que pagó Irak, por ejemplo, son unos 4.000 millones de dólares. Y son demandas multimillonarias, inclusive ahora con lo de las guerras nucleares, o la guerra que casi se transforma en una guerra nuclear, también es una demanda, una posibilidad de una demanda millonaria. Argentina no lo ha hecho todavía. No lo ha hecho, inclusive en el 2016 hubo una posibilidad, pero el gobierno argentino tiene algo que ellos se excusaban y decían que el corset, es decir, la limitación de Argentina, eran los tratados secretos de Madrid. Y yo les expliqué a muchos excombatientes y personas interesadas en Malvinas que los tratados y toda convención que un país firme no nos obliga de por vida. Si el país considera que hoy no cumple su función, se denuncia y se terminó ese capítulo y nos vamos a hacer libres, como hicieron muchos países con muchos tratados. Es más, los tratados muchas veces se firman y no se cumplen muy fehacientemente, por lo cual Argentina está en libertad de salirse de esos dos tratados, de 1990 y 1991, y buscar una demanda internacional por el hundimiento del General Belgrano y por la situación nuclear. Pablo, estamos muy tentados de avanzar en profundidad sobre lo que está pasando en este momento en Europa, en Ucrania. Le quiero decir a la audiencia que mañana a las 10:30 de la mañana en nuestro programa lo vamos a tener al doctor Pablo Garay para profundizar en el análisis de el escenario geopolítico que estamos viendo en este momento en el conflicto en Ucrania. A las 10:30, el doctor Pablo Garay gentilmente nos va a atender mañana para profundizar en este tema. Pero hay muchas similitudes, Pablo, entre lo que veíamos en Malvinas y lo que vemos en Ucrania. Claro, hay similitud, por eso, bueno, desde los que nos dedicamos al derecho internacional, humanitario y bélico y estas cosas, vemos similitudes y no perdemos la oportunidad de estar estudiando y viendo las situaciones, porque inclusive hasta hay situaciones que no son clasificadas, pero cuesta buscar información y conseguirla, que es el famoso, un hecho que tuvieron ellos fue el famoso Malta Summit, que es la conferencia de Malta de 1989. En esa conferencia, dos grandes personajes de la época, George Bush, padre, y Gorbachev, decidieron repartirse el mundo y decidieron cómo iban a ser los países que salían de la esfera soviética y cómo los iban a dividir, a quién iban a pertenecer, qué gobiernos iban a tener, y decidieron en gran parte el futuro de una república que no era república hasta ese entonces, no era absolutamente nada, era un territorio, se llamaba República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces ellas la crean artificialmente en 1991 y deciden crearla y se crea mediante un tratado. Y después van a elecciones y gana el famoso Leonid Kravchuk, que fue el primero. No fue muy destacado porque su rol era simplemente la primera constitución, organizar un país y establecer algo que tuvieron. Yo creo que Mikhail Gorbachev no dice todo lo que sabe en varias entrevistas que he escuchado en la BBC. Él tuvo un rol y tuvo una decisión, pero no la termina de revelar, porque ellos tomaron durante mucho tiempo una posición de liberar a Ucrania a su suerte, que sea lo que Dios quiera y que negocien con americanos y
Y bueno, tomó esa decisión. En su momento, la URSS, que era una URSS, estaba falleciendo, que estaba ya en su ocaso, que ya Exacto. estaba terminando sus días. Exacto. Mañana, Pablo, te agradezco muchísimo esta gentileza de mañana a la mañana a las 10:30 poder profundizar sobre este escenario que estamos viendo ahora, las similitudes que tuvo con Malvinas y el análisis, por supuesto, que será muy rico de parte tuya. Rubén, Bueno, sí, un último dato. Cuando a Argentina le hacen ese tema de la carta de agresión, de que Argentina fue a recuperar un territorio y obtuvo, lamentablemente, obtuvieron en la ONU esa carta de agresión, ese paper de agresión, recordemos que cuando Crimea la fueron a recuperar, ellos en Naciones Unidas establecieron que Ucrania era un país que merecía respeto y que no se le podía escindir, no se le podía quitar una parte de su territorio, y utilizaron el principio que se llama principio de integridad territorial. Ahí vemos las dos ópticas. A Argentina no la ayudaron en nada, y cuando tuvieron la situación de Ucrania sí se decidieron a ayudarla, básicamente. Rubén. Pablo, volviendo al tema de las islas y a días de que se vaya a cumplir el 40 aniversario del conflicto, ¿dónde estamos parados diplomáticamente? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es la situación? Sí, la situación, podemos decir que hubo malos momentos, malos gobernantes a través del tiempo, no hubo mucha energía, pero quizás ahora estamos ya más maduros, mejor, y estamos con muchas actividades académicas que estableció el gobierno nacional. En esa parte veo positivo la situación, veo positivo el accionar, de permitir que el ambiente académico se una o tenga diálogo con excombatientes y que haya jornadas y distintas cosas. Más allá de que algunos tienen facetas políticas, veo que la parte cultural y de diálogo está como hasta mejor, está trabajándose bien, y faltaría la situación diplomática que no se ha trabajado, que es la situación precisamente de los juicios que se podrían llevar. Yo creo que la competencia sería originaria de la Haya, porque la Corte Penal Internacional no tiene efectos retroactivos casi nunca, y además los crímenes de guerra están establecidos desde el 98 en adelante. En este caso yo creo que debería ser la Corte Internacional de Justicia, y se podría plantear dos cuestiones: la situación nuclear que confesó Reino Unido, y dos, el hundimiento del buque General Belgrano. Eso se podría, y el trato que tuvieron, que ellos siempre respetaron la Convención de Ginebra dentro de las islas con los prisioneros, pero también llevaron personal mercenario, que eso está prohibido por la Convención. Eso podría ser un integrante de una buena y concisa demanda. Pablo, agradecerte mucho la atención a esta hora en el marco de este programa especial Ruta Nacional Malvinas. También agradecerte el encuentro que vamos a tener mañana a las 10:30 para avanzar sobre la situación actual en Ucrania. Rubén, lo despedimos. Sí, le quiero hacer una preguntita más cortita, perdóname, Sergio, rápido. Más allá de todo ese reclamo de lo que aconteció en el conflicto, en la actualidad, digamos, en lo que se refiere al pedido de soberanía, en ese sentido, ¿cómo estamos? El pedido de soberanía de los Kelpers, ellos obtuvieron algo que es la ciudadanía británica. Hoy son ciudadanos británicos. Y pedido de soberanía, no comprendo la pregunta. ¿De quién? ¿Respecto de qué situación? No, de que logremos que las islas las reconozcan como Argentina.
Claro, ahí vamos al instituto que se reactivó, reactivó ahora en en estos últimos días, que es el reconocimiento de gobiernos y reconocimiento de estados. En eso Argentina siempre tiene que tener bien claro y en su diplomacia, no reconoce al estado incipiente X y no reconoce a los Kelper y a su gobierno eh, local irregular, no lo reconoce. Y lo reconoce como parte integrante del territorio argentino que hoy se llama provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y Antártida. Esa sería la situación. Sigue siendo igual desde el 82. Territorio administrado por UK, por Reino Unido, y reclamado por Argentina. Así está en el mundo reconocido. Reclamado por uno y administrado por otro. Exactamente. Pablo, te agradezco muchísimo. La situación va cambiando minuto a minuto en Ucrania. Tenemos aquí ya la noticia publicada en nuestro portal que tomó fuego una central nuclear. Es la más grande de Europa. Sería luego de un bombardeo por parte de Rusia. Está publicado, bueno, todos los medios están en este momento informando sobre esta situación, así que este elemento también lo tendremos en cuenta en la charla que tendremos mañana a las 10:30, porque en caso de que ya se ascienda en el nivel de esta guerra a un nivel nuclear, ya estaríamos hablando de otra cosa. Y sí, minuto a minuto esto cambia y mañana vamos a tener las novedades como teníamos hoy y bueno, el rol de Vladimir Putin es totalmente distinto de lo que fue en su momento Mikhail Gorbachev. Eran dos tipos totalmente distintos, inclusive de Boris Yeltsin, que fue el presidente de la transición, que fue un presidente débil, eso lo podemos charlar mañana. En su momento fue un presidente débil y hoy Vladimir Putin no es un presidente débil, eso está bastante demostrado. Pablo Garay, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias también Rubén Russo por la producción, la generación de este espacio que llamamos Ruta Nacional Malvinas. Ahí, Rubén, ¿estás todavía? Sí. Agradecer a Pablo que haya aceptado estar otra vez en el programa, muy amable, y que puedan charlar de Ucrania mañana. Y bueno, agradecerte a vos también, Sergio. Así que bueno, muy buen programa.